Buenas tardes, ¿cómo le va? Nos reencontramos después de una semana en la que no nos pudimos, por motivos logísticos, operativos y de tiempo y de información, no nos pudimos encontrar y nos quedaba pendiente hablar de los resultados de las elecciones. Han sido grandes noticias, el triunfo en Jujuy de Morales, que le ganó al aparato clientelar del PJ. Fíjense ustedes que Milagro Sala tenía 80.000 afiliados en la Tupac Amaru y que cualquier ciudadano jujeño que quería atenderse en los servicios de salud pública tenía que ir primero a afiliarse a la Tupac Amaru si quería ser atendido. De 80.000 afiliados, Milagro Sala obtuvo solo 22.000 votos. La gente llega a un punto en el que se cansa de que la usen. Llega a un punto donde dice basta. Consciente hasta determinado momento, pero una vez que hay una alternativa que sea algo mejor, la gente finalmente reacciona. No nos pueden decir que lo que vivimos estos 12 años fue lo mejor que podemos tener, porque realmente es parte de lo peor que podemos tener. Argentina forma parte del 6% de países o del 3% de países del mundo que tienen inflación. Es decir, de 100 países en el mundo, Argentina está entre los 3 peores, que tienen inflación y alta. En ese lugar, por supuesto, está Venezuela y algún que otro país africano. Si eso es lo mejor que podemos tener, si eso es reconquistar derechos como nos quiere hacer creer en su falsa retórica, en su falso relato, el kirchnerismo, ¿qué sería entonces perder derechos? Dios nos libre de seguir por este camino. Debemos decir también que la elección de la provincia de Buenos Aires, tanto que machacamos y tanto que insistimos desde este lugar acerca de las paupérrimas condiciones de vida de la gente del conurbano bonaerense, por la falta de seguridad, por el bajo nivel educativo, por la carencia de un servicio de salud pública de nivel como el de la ciudad de Buenos Aires, y finalmente puestos ante el abismo de ser gobernados por un narcotraficante como Aníbal Fernández, finalmente la gente reaccionó. Un premio a los bonaerenses, un premio a ese voto ético, a ese voto moral de las clases más humildes. Que no se engañe la gente, porque ahí en esa elección no ganaron las clases medias, no ganaron los cipayos, los gorilas, como le gusta decir al gobierno a quienes pensamos diferente. Fueron los más humildes, porque si hay alguien que decide la elección en la provincia de Buenos Aires son justamente los más humildes, que son cantidad y en número. Fueron los más humildes los que decidieron salvarse, los que dijeron basta, ese fue nuestro límite. No te vamos a dar nuestros hijos para que los sigas envenenando con Paco, vamos a votar a una persona honesta como María Eugenia Vidal, que tiene una casa, que se la compró con su marido trabajando, que no es multimillonario, que no se fugó la plata afuera como todos los funcionarios kirchneristas y que no está hace 20 años enriqueciéndose de la política ni construyendo poder, complicándole la vida a la gente, sino que trae la vocación de resolver los problemas. Para sacarse el sombrero el electorado de la provincia de Buenos Aires. Fíjese que por primera vez en la historia el pueblo argentino rompió el mito de que solo puede gobernar el peronismo. No solo no puede gobernar, sino que no debe gobernar por los próximos 30 años para que este país se enderece de una buena vez. Y tiene que ver esto ¿con qué? Con la hipocresía típica del peronismo. ¿Qué hizo Máximo Kirchner, el creador de ese iluminado movimiento peronista llamado La Cámpora? Tuvo una dolencia, no sabemos si en la rodilla, hepática, vaya a saber de qué, y se fue a internar a Buenos Aires. ¿Y dónde se hizo operar? En los hospitales jujeños, en los formoseños, en los de la provincia de Buenos Aires que maneja el compañero Scioli, en los grandes hospitales que construyó Cristina Kirchner en 12 años en Santa Cruz. ¿En dónde se hizo operar? En un sanatorio privado del barrio de los Cipayos, de Recoleta, de los traidores a la patria.
Estos son los revolucionarios de cartón que nos vende el peronismo, con su hipocresía histórica. No nos olvidemos nunca que las dos grandes leyes que se le atribuyen a Perón, la del aguinaldo y alguna otra más, de derechos laborales, fueron por decreto en la dictadura del 43 cuando era secretario del Trabajo. O asumimos entonces que Perón era un militar golpista, o asumimos que nunca hizo leyes laborales para la gente. Es más, el famoso decreto del 47, cuando él ya era presidente, de reconocimiento de las organizaciones sindicales, condiciona a que los obreros no puedan agruparse independientemente y formar gremios y sindicatos que los defiendan si es que no son reconocidos por el Poder Ejecutivo. ¿Y a quién reconoce el Poder Ejecutivo? Solo a los que tocan el bombo en la unidad básica. No reconoce otras organizaciones sindicales. Cuando la CGT le pide a Perón que sea reelegido y apoya la fórmula con Evita, en aquel famoso 17 de octubre, condenó y entregó a la sumisión y a la obediencia partidaria a todo el movimiento obrero. Ese decreto es otro hecho vergonzante de la legislación social y laboral argentina, que por supuesto hay que derogarlo. Tiene que terminarse la potestad del Estado, del Poder Ejecutivo, para decidir sobre el libre albedrío de los trabajadores. Cualquier trabajador, cualquier grupo de trabajadores que quieran asociarse y reunirse en agrupaciones están legitimados por la voluntad de ellos, sin que medie ninguna aprobación o desaprobación del poder de turno. Y este líder, este señor del que hablamos recién, que encarna la hipocresía máxima junto a su mamá, por eso se llama Máximo, encarna la hipocresía máxima de lo que representa el peronismo en la Argentina, que hablan de justicia social y se le caen las carteras Hermes, Louis Vuitton y los diamantes y las joyas, mientras se mueren los chicos desnutridos en el Chaco, mientras Albino ahí anda el médico mendocino peleando por salvar mentes inútiles que no van a servir para nada porque no han sido alimentados como corresponde. Este señor encima fundó, como les decía, un brazo peronista que se llama La Cámpora, que, como les dije en una columna hace poco, invita a ocupar propiedades ajenas, a usurpar terrenos públicos y terrenos privados, casas y departamentos, sobre todo si son de alquiler temporario, porque consideran que un burgués, un privilegiado, un culpable de su condición de tener algo, un burgués, pide un crédito, trabaja primero muchas horas, después pide un crédito, después con ese crédito compra un terreno, después que compra un terreno lo escritura, después que lo escritura empieza a construir, después que construyó algo, recién lo habita o lo ocupa. En cambio, ¿qué hace? ¿Qué recomienda hacer en ese manual que ha distribuido La Cámpora hace poco? ¿Qué recomienda hacer el brazo peronista de La Cámpora? El brazo peronista de La Cámpora recomienda ocupar el lugar, porque el militante ocupa, el militante atropella, el militante patotea. Entonces primero ocupo, porque no soy como el burgués, yo soy la víctima del burgués. Entonces ocupo el lugar y después que ocupo extorsiono y reclamo por mis derechos y pido después la normalización de los títulos. Pero no solo ocupo, construyo precariamente algo para que no me saquen de ahí. Y me amparo en mi condición de víctima de la sociedad. Por supuesto, como les dije en esa columna, yo tengo muchos amigos kirchneristas que apoyaron de buena fe este modelo y que últimamente los veo un tanto fanatizados, que si los de La Cámpora, los muchachos de La Cámpora siguen con este proyecto, yo les voy a hacer llegar las direcciones y los datos donde ellos tienen departamentos de alquiler, entonces, para que vayan y se los ocupen para que vean qué lindo es. Total, como les dije antes, la revolución nacional y popular, la propiedad es de todos. Hay que sociabilizar la tierra, ¿no es cierto? Y por último voy a hablar de Michetti, que reconoció que se había equivocado en alguno de los
de las votaciones que hizo en la Cámara, consideró que se equivocó en la sanción de la ley de matrimonio igualitario, etcétera, así como Macri ha reconocido que se equivocaba en su concepción en la década del 90 de que el mercado lo resolvía todo. Y a mí me parece saludable eso. Los peronistas nunca van a reconocer nada. ¿Qué van a reconocer si son unos malandras? A mí me parece razonable, me parece muy bueno que nadie se crea el dueño de la verdad, que nadie se crea infalible, que una persona pueda progresar y pueda decir acá me equivoqué, acá puedo mejorar, porque la vida es una construcción, es un camino largo y no podemos ser la misma persona durante 20, 30 años. Pobre de aquel que no sea capaz de evolucionar, pobre de aquel que no sea capaz de reconocer que se equivocó para rectificar. Así que saludo la actitud de Michetti y por algo está en un espacio que está construyendo un camino nuevo en la Argentina y no en el otro espacio que siempre hace lo mismo desde el 46 para acá y así nos va. Y por último vamos a hablar un poquito de propuestas. Fíjese que el candidato del Frente para la Victoria, el Motonauta es como que le falta garra, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Le falta garra, porque él dice que ahora va a bajar las retenciones. Bueno, caramba, muchachos, tuvieron 12 años en el poder. Dice, porque las economías regionales están asfixiadas. No solo están asfixiadas, y la ahogó a los productores, en el doble sentido de la palabra, con impuesto y con agua, y no le dio ninguna compensación jamás a los productores de la provincia de Buenos Aires, que están fundidos. La provincia más rica de la Argentina y quizás las tierras más ricas del mundo, junto a algún pedazo de Ucrania por allá, y están fundidos por culpa de la política de este gobierno y recién se entera de que hay que apoyar las economías regionales. Dice que va a bajar las retenciones, dice que no va a devaluar, yo no sé de qué me habla. Este hombre vive en Marte. Si usted, mi querido televidente, sale a la calle y consigue $1 a menos de 15 pesos, yo le pago mañana 5.000 pesos de premio. ¿De qué me está hablando? La devaluación ya está hecha. Solo falta sincerarlo. ¿Quién consigue $1 a menos de 15 pesos? En cambio Macri se diferencia esa propuesta. Macri dice claramente, voy a bajar 5% soja por año y elimino todas las retenciones. Pero no solo va a eliminar retenciones, va a eliminar las trabas a las exportaciones. Pues si no, ¿cómo van a entrar divisas al país? ¿Cómo van a entrar dólares si no podemos exportar? Esta maraña burocrática que ha inventado la FIP con ese otro impresentable de Chegaray, no deja exportar a nadie. No se puede, ni las economías ni las manzanas podemos exportar. Hemos retrocedido en todos los rubros. Otra de las propuestas en las que se diferencia son en las obras de infraestructura. Macri tiene claro qué obras hacer para potenciar los ferrocarriles, para que justamente uno de los gastos más importantes de la producción, que es el flete, ese gasto caiga drásticamente, para que una vez que caiga el gasto en flete, mejorar la rentabilidad de los productores y de las economías regionales, para que ese dinero sea volcado de vuelta al círculo que debe ser volcado y del que hoy no está saliendo ni está llegando ese dinero, ni sale hacia la nación en tributos, ni tampoco vuelve a los pueblos en bienestar para todos a través de el crecimiento de la construcción, que se paró bastante, el crecimiento del mercado inmobiliario, la reactivación de la industria metalmecánica, incluso la automotriz, etcétera, que es todo lo que genera la cadena de valor agroindustrial en la zona de la Pampa Húmeda, pero que es exactamente análogo a lo que genera la manzana en Río Negro, la vid en Mendoza, el olivo en San Juan y La Rioja, con algo de vid, etcétera. Cada economía regional, la madera en el litoral, la yerba mate, es decir, cada economía regional tiene su gallina de los huevos de oro, la cual Argentina no puede desperdiciar. Y por supuesto habrá que tener, también Macri ofrece entre sus propuestas un diálogo más maduro con las mineras, para que la Argentina reciba algo finalmente de todo el oro y la plata que se va de este país. Creo que los dos modelos son muy distintos. Y me causa gracia escuchar a Scioli que dice,
si quieren volver al